Bueno, pues superado el primer asalto, seguimos con el segundo, pero yo creo que es, al menos para mí, mientras he preparado el retiro, pues reconozco que para mí misma ha sido muy iluminador, ¿no? y muy sanador, en el sentido de que hay cosas que parece que todos nos las sabemos, pero en el fondo las vivimos un poco como por inercia o muy superficialmente y no acabamos de entrar en la profundidad de las cosas, ¿no? Dios es grande y por eso cuando parece que se nos olvidan las cosas nos toca la puerta y nos las vuelve a poner delante, ¿no? Pues en este caso pues la importancia vital, no es una importancia cualquiera, es una importancia capital, vital del perdón, ¿no? Y cómo Dios pues es capaz de sanar cualquier mal. Hablando del tema del rencor, que sí que es un tema difícil, ¿no? Y que muchas veces se nos camufla, no nos damos cuenta que a veces sin querer, que no somos conscientes del todo. Por eso es bueno revisar nuestro corazón y asegurarnos de que está bien, está tranquilo y de que no está alimentando ningún rencor subterráneo, ¿no? Porque hay rencores como muy obvios, muy evidentes, pero como también nos resulta feo esto del rencor, ¿no? Igual le dices a alguna persona, mira, yo creo que lo que tienes dentro del corazón, esto que te está turbando y te está quitando la paz, es porque tienes ahí un rencor, tienes una cosa pendiente que no acabas de perdonar, que estás alimentando ahí y eso te está haciendo daño. Y de repente dice, que yo soy rencorosa. Yo no digo que sea rencorosa sistemática. Ojo, yo no digo eso de nadie, pero ahí tienes un rencor y te está haciendo daño, ¿no? Y esto muchas veces nos pasa, o sea, que nos digan que somos rencorosos no nos gusta nada, aunque lo seamos, ¿no? Y lo somos desde el momento en que alimentamos algún tipo de rencor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando perdonamos a alguien, parece que tenemos la idea equivocada muchas veces de que estamos haciendo un favor a la persona a la que le perdonamos, ¿no? ¡Ojo, qué generosos somos, que la hemos perdonado! Si somos buenísimos, estamos encantados de habernos conocido porque hemos perdonado a esta persona que me causó tal agravio, que me hizo tal ofensa, que fue terribilísimo. Fíjate si soy buena persona que la he perdonado, ¿no? Pues hasta esa perspectiva es equivocada, ¿no? Cuando perdonamos a alguien tenemos que darnos cuenta de que le hacemos un bien a esa persona, en cierto modo. Bueno, vale, bien. La liberamos de una deuda, le perdonamos lo que nos debe, vale. Le perdonamos la vida, bueno, vale. Pero sobre todo tenemos que entender que nos hacemos bien a nosotros mismos. O sea, cuando yo perdono, me hago bien a mí misma. ¿Por qué? Porque recobro la libertad que el rencor y el resentimiento me están quitando. El rencor y el resentimiento recortan la libertad, quitan la paz, quitan la alegría, lo que decíamos antes. Por poco que sea, si encima lo alimento y le doy carrete al tema, es que lo que decíamos en la charla anterior, nos estamos condenando a muerte, nos estamos condenando a la mayor tristeza, al mayor vacío, al desamor. Estamos abriendo la puerta al odio en nuestra vida, ¿no? Y eso siempre es destructor. Vale, entonces recobramos la libertad en el momento en que perdonamos, porque expulsamos de nuestra vida el rencor y el resentimiento, ¿no? A veces esto lo entendemos mejor, lo que voy a decir a continuación. A veces nuestra libertad puede verse enturbiada por lazos afectivos, ¿no? A veces decimos, y es verdad, que hay relaciones tóxicas, ¿no? Que hay relaciones con determinadas personas que nos hacen daño porque crean ahí una dependencia, una especie de enganche a esa persona a la que queremos demasiado y queremos mal. Esa persona que acaba resultándonos tan indispensable, que nos hace perder parte de nuestra autonomía, que nos hace perder nuestro propio criterio, que siempre, como tenemos miedo a perderla porque estamos enganchados,
hacemos y decimos lo que ella dice y hace, aunque en el fondo no seamos nosotros mismos y no lo veamos. Y todos entendemos que una relación así es tóxica, es mala, nos hace daño. Eso lo entendemos todos, ¿no? Pues, pero tenemos que comprender también que de la misma manera que una dependencia afectiva nos esclaviza, nos aliena y nos hace verdadero daño, pues tenemos que entender que la negativa a perdonar, o sea, la negativa consciente a perdonar, es decir, no quiero perdonar a esta persona, no, nos hace el mismo daño o más que la dependencia afectiva, ¿no? Porque querer bien a una persona desordenadamente, quererla demasiado, el enganche afectivo, pues como decimos, pues no es sano, ¿vale? Pero querer mal a una persona, o sea, negarnos a quererla, negarnos a perdonarla, negarnos pues a tenerla en nuestra vida, negarnos a amarla, pues hace el mismo daño que amarla mal. O sea, son los dos extremos, ¿no? Demasiado amor o demasiado desamor. Ahí hay un desorden en ambos casos. Y en ambos casos la situación es grave, o sea, puede hacernos verdadero daño. O sea, nos hace daño, pero nos puede hacer daño incluso, iba a decir, irreparable, ¿no? Lo que pasa es que lo del enganche afectivo todos como que lo entendemos más bien, o sea, lo entendemos mejor y estamos como más en guardia, ¿no? Estas relaciones tóxicas, ¿no? Pues que igual de tóxico es negarse a perdonar y alimentar el rencor. O sea, igual de tóxico es el desamor, ¿no? Porque mirad, nos hacemos tan dependientes de las personas a las que aborrecemos como de las personas a las que amamos de forma exagerada. O sea, lo mismo el afecto desbocado que el aborrecimiento desbocado nos descentran de Jesús y del camino recto, ¿no? Y de la verdad. Cuando guardamos rencor a alguien, no dejamos de pensar en esa persona a la que aborrecemos. O sea, cuando le tenemos tanta rabia a alguien y queremos guardarle rencor y hacerle incluso mal, quiere decir que la tenemos presente, tanto como si la quisiéramos, ¿vale? Nos inundan sentimientos negativos que agotan una parte importante de nuestras energías, ¿vale? Y se produce una especie de bloqueo en la relación con esa persona que no nos deja vivir, que no nos deja estar en paz, que ni espiritualmente ni psicológicamente nos deja disponibles para vivir los demás aspectos de nuestra vida. O sea, lo mismo que un afecto desordenado y una relación de enganche nos polariza en alguien y no nos deja vivir, no nos quita la libertad, pues un rencor hacia alguien nos polariza en ese rencor y en esa rabia hacia esa persona y nos quita igualmente la libertad, ¿no? El rencor nos desgasta muchísimo, nos debilita muchísimo, perjudica las fuerzas de aquella persona de la que se adueña. O sea, el rencor es muy destructor, hace muchísimo daño, ¿no? Esto es importante pararse a considerarlo así porque normalmente no lo miramos así. El rencor es malo, hay que perdonar, tal, pero nos quedamos haciendo una cosa un poco como superficial, ¿no? Somera. No. Hay que ahondar en esta realidad porque esto es importante. Y no estoy hablando, desgraciadamente, de cosas que no suceden nunca, sino que estoy hablando de cosas tristemente comunes, ¿no? Que están muy, muy cerca de nuestra condición humana y en la que cosas de las que todos nos podemos ver metidos en un momento o en otro de nuestra vida, ¿no? Entonces es bueno conocer esto para ponerlo delante del Señor, revisarlo delante de Él con paz, siempre con mucha paz, sin angustias, pero al mismo tiempo con mucha honestidad y mucha sinceridad, ¿no? Cuando alguien nos ha hecho sufrir, hay en nosotros una tendencia espontánea, que es, atención a esto que voy a decir, a guardar cuidadosamente el recuerdo del daño que nos han hecho. Es como si tuviéramos ahí una factura pendiente, ¿no? Una factura que para esgrimirla en el momento oportuno y para exigir cuentas, ¿no? Y hacer al otro que pague lo que nos debe. Entonces, tenemos esta cuenta pendiente y yo lo tengo aquí guardado para que no se me olvide. Y no se me olvida. Y en cuanto pueda, se lo voy a restregar y le voy a decir lo que me debe. A ver, esto es una actitud que brota espontánea y que es natural. Si os pasa esto, significa que sois seres humanos normales, ¿vale?
O sea, hasta ahí todo es normal. Pero otra cosa es que lo natural tiene que estar, porque para eso somos cristianos, tocado por la gracia y vivirlo de una manera sobrenatural. Entonces, esto que de entrada nos sale, yo me voy a acordar bien de lo que me han hecho, esto a mí no se me va a olvidar y lo tengo presente y en cuanto pueda, se lo casco, pues salvo certificar que sois seres humanos normales, que no es poco, porque hay mucha gente muy rarita y muy anormal por el mundo, pues no sirve para nada más que para haceros muchísimo daño. O sea, esa actitud no es cristiana. Porque además esas facturas acumuladas, porque tienes una con este, otra con mi hijo, otra con mi hermano, otra con mi padre, otra con esta hermana en la comunidad, otra que me dice, porque vamos, si empezamos a contar todo lo que te han hecho en toda la vida, pues yo en 52 años que tengo una lista, si empiezo a juntar todas las facturas que tengo un culebrón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo eso hay amontonado, pues al final lo que hace es acumularse y va como envenenando nuestra vida, nos va avinagrando por dentro, o sea, nos impide ser felices. Porque cada vez que veo a esa persona me acuerdo de lo que me dijo y me acuerdo de lo que me hizo. Pero, hombre, o sea, pensemos un momento, pobre de nosotros, si el Señor hiciera eso con nosotros, que cada vez que nos intentáramos acercar a Él, nos viniéramos aquí delante del sagrario, Él sacara la factura de todo lo que le debemos y todo lo que le hemos hecho. Pues entonces, de hecho, el Salmo lo dice, ¿no? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pues eso, Jesús perdona, olvida y no lleva cuentas del mal, ¿no? Pues a Él nos tenemos que parecer. Tener cuidado de no guardar facturas, de no tenerlas ahí porque se acumulan y nos envenenan, nos avinagran, nos amargan la vida literalmente, ¿no? Es mucho más inteligente, hasta egoístamente mirado, perdonar toda deuda. Pues además, como nos lo dice el Evangelio, ¿no? O sea, se nos perdonará todo a nosotros y nuestro corazón quedará libre. Pues perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. Eso rezamos al Padre Nuestro. Yo creo que esto es vida espiritual, desde luego. Es Evangelio, desde luego. Es enseñanza del Señor, desde luego. Pero también es sentido común. O sea, por higiene mental no puedo estar alimentando el rencor, ¿no? Todos, yo creo que en algún momento de la vida, yo por lo menos sí lo he experimentado, todos hemos experimentado cómo el resentimiento que se guarda ahí hacia otra persona, hacia quien sea, nos hace perder también la objetividad con respecto a ella, ¿no? O sea, yo a esta persona me hizo esto un día y ya cruz y raya para toda la batalla. Esto es súper cristiano, ¿no? Lo de cruz y raya para toda la batalla es muy evangélico. Lo digo al revés, con ironía para no entender, o sea, me hizo esto, pues ya, pero yo la he perdonado. Pues no la has perdonado porque si estás con la cruz y la raya para toda la batalla, es mentira tu perdón, ¿no? Tu perdón es seguir adelante como si nada hubiera pasado, que es lo que hace el Señor conmigo cuando me perdona. Seguir adelante como si nada hubiera sucedido, ¿no? Bueno, pues digo que cuando guardamos rencor hacia alguien, perdemos totalmente la objetividad hacia esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona, como la vemos a través de nuestro rencor, y nuestro rencor es una lupa, un cristal, un filtro muy poco objetivo, pues no vemos en esa persona nada más que todo negro, todo negativo, y nos cerramos en eso negativo, no la perdonamos. Y todo lo que esa persona podría aportarnos de positivo, que seguro que podría aportarnos un montón de cosas buenas, porque frente a una vez que te haya hecho daño, podría haberte hecho 1000 beneficios si la hubieras dejado, y a lo mejor lo está intentando, pero tú no te dejas, pues nos perdemos todo eso, ¿no? Y no somos justos cuando actuamos así, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo, esto me duele mucho, me causa mucha tristeza, y últimamente me he encontrado varios casos, ¿no? De hijos que por circunstancias han regañado con los padres y no les perdonan. Dices, pero a ver, porque lo que me ha hecho mi padre, pues lo que me ha hecho tu padre o tu madre, pues seguramente es porque no lo han sabido hacer mejor. No creo que hayan tenido voluntad clara de hacerte daño, eso para empezar. Segundo, si han hecho alguna cosa mal, que es posible, oye, porque son humanos, para una cosa que te hayan hecho mal, yo por lo menos lo pienso de cara a mis padres, ¿no? A mi familia, en concreto a mi madre ahora mismo, que la tengo aquí, pues mi madre puede haberme hecho una cosa mal,
o 2, o 10, pero ha hecho miles de cosas buenas por contraposición, o sea, no sea injusto, o sea, que esto te hizo sufrir este día y te hizo daño, de acuerdo, vale, pues la pobre mujer es humana y se equivoca como todo el mundo, pero frente a una vez que me ha hecho daño, todos los miles de bienes que me ha hecho mi madre, iba a decir millones de cosas buenas que ha hecho por mí, pesan infinitamente más en la balanza que la cosa por la que me haya podido hacer daño. Entonces, no solamente no le guardo rencor y la perdono, es que le agradezco infinitamente todo lo bueno y me olvido rápidamente de lo malo. Bueno, pues esto es vital, porque el otro día me encontré con una persona peleada con su madre y me decía que es que no quería ni oír hablar de ella. Digo, pero a ver, que esto no es cristiano, porque luego tú comulgas todos los días. Sí, pero es que ¿cómo voy a perdonar a mi madre, digo, a tu madre y a todo el mundo? Pero vamos, a esto le añades el cuarto mandamiento, pues ya la situación se complica más, ¿no? Pues te habrá hecho daño, pero piensa con misericordia de ella, piensa que no habrá sabido hacerlo mejor, piensa que no tienes ni idea de lo que ella puede estar sufriendo cuando haya actuado así contigo. Sobre todo no la juzgues, no la condenes y sobre todo no alimentes el rencor, ¿no? Pues esto nos sucede muchas veces, porque además es que esta decía que no le encontraba a su madre nada bueno. Digo, pero hombre, no seas burra. Tiene que tener un montón de cosas buenas. Lo que es que tú ahora mismo estás tan dolorida y estás tan polarizada y tan metida en el rollo del rencor que no le ves a tu madre nada bueno. Y estoy segura, digo, no la conozco, pero estoy segura de que tiene un montón de cosas buenas. A veces caemos en eso, ¿no? El rencor nos desfigura la verdad. Aparte de amargarnos, no nos deja ver nada bueno en la persona hacia la que alimentamos el rencor, ¿no? Y luego hay otra cosa que es muy importante también, acordarnos. Esto, si tenéis un rato, leéis el Evangelio, Lucas 6, 27, 38, que es un pasaje del Evangelio en que se nos invita a perdonar, ¿no? Y merece la pena releerlo con calma, porque aquí está como muy reflejado la actitud que tenemos que tener hacia los demás, ¿no? Y el resumen del parrafillo es: porque con la medida que midáis seréis medidos vosotros. Esto también es palabra del Señor y también se nos suele olvidar, ¿no? Este párrafo que os acabo de decir es un párrafo exigente, pero sin embargo se trata de una exigencia que tenemos que entender que es un regalo de Dios, un regalo precioso, un regalo magnífico que Dios quiere hacernos. ¿Por qué? Porque Dios da siempre lo que pide. Y este texto que os acabo de dar contiene la promesa de poder transformar nuestro corazón. Bueno, es un poquito largo, pero yo creo que es mejor leerlo. Dice, Lucas 6, 27, 38. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y con los perversos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, colmada, rebosante, porque con la medida que midáis seréis medidos vosotros. Digo que es precioso porque Dios da lo que pide. Y este texto que acabamos de leer contiene en sí la promesa de poder transformar nuestro corazón hasta el punto de que vamos a ser capaces de amar con un amor tan puro, tan gratuito y tan desinteresado como el de Dios, ¿no? Un amor tan puro, tan gratuito, tan libre, tan liberador, tan desinteresado como el que Dios usa con nosotros, ¿no? Dios quiere concedernos el don inmenso de perdonar, de que podamos perdonar como solo Él es capaz de perdonar, ¿no? Y que este modo de perdonar nos va haciendo cada vez más semejantes a Él. Porque Dios ante todo es misericordia, misericordioso, es el gran perdonador. Y esto es muy precioso, ¿no? Dios nunca es tan Dios, tan grande, como cuando perdona.
Y ese camino nos lo abre a nosotros, nos está diciendo que nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Todo el misterio de la redención de Cristo se podría decir que consiste en este intercambio, en que en el corazón de Cristo Dios nos ha amado con un corazón de hombre, con un corazón humano, con el único fin de hacernos capaces para amar de una manera divina. Él ha amado con un corazón humano para que nosotros podamos amar como su corazón ama, que es corazón de Dios. Entonces empezamos a amar como Dios. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga un poco como Dios, para que ame como solo Dios es capaz de amar, con esa pureza, con esa intensidad, con esa fuerza, con esa ternura y con esa paciencia inagotable del amor de Dios. Esto es precioso, precioso, y es muy esperanzador, ¿no? Es un gran consuelo saber que gracias a la obra de la gracia en nosotros, el Espíritu Santo va transformando nuestro corazón, lo transformará, lo ensanchará hasta hacernos capaces de amar como Dios ama. Dios va preparando nuestro corazón y de manera especial lo hace cuando perdonamos y lo liberamos de rencores para poder gozar de lo que ha preparado, porque nuestro corazón está herido por el pecado, es egoísta, es pequeño, es canijo, es mezquino, es miope, pues es. Entonces hay que purificarlo y hay que prepararlo para que pueda recibir la pedazo fiesta que Dios nos ha preparado, ¿no? Así tal y como está de entrada, como que no tiene mucha capacidad, es muy canijo. Entonces el perdonar, el liberarlo de rencor nos va haciendo un corazón más como el de Dios, lo va agrandando, lo va capacitando, lo va ensanchando para poder amar como Dios ama y gozar como Dios goza con lo que nos tiene preparado, ¿no? En este pasaje evangélico que acabamos de leer, es bonito que observemos, bonito e importante, los dos principios fundamentales de la vida espiritual que contienen, y también de la vida humana, ¿no? Con la medida que midáis, seréis medidos vosotros. Qué importante es esto. Si interpretáramos esto de una manera superficial, pues podría ser la siguiente lectura de los hechos. Dios va a recompensar muchísimo a los que son generosos en el amor y en el perdón, ¿no? Y va a recompensar poco, pues a aquellos cuya actitud hacia los hermanos es, pues, tacaña, mezquina, estrecha, poco, pues eso. Sin embargo, no es así. O sea, esto que os he dicho, a primer golpe de vista no suena a esto. Con la medida que midierais, seré medido. Si soy buena, van a ser buena conmigo. Si soy mala, van a ser mala conmigo. Si soy generosa, van a ser generosos conmigo. Y si soy rácana, pues van a ser rácanos conmigo. O sea, si en primer golpe de vista no suena a eso. Pero no. O sea, lo que nos está diciendo este fragmento evangélico es mucho. Hay algo mucho más hondo, ¿no? Hay un significado mucho más profundo que el del castigo y la recompensa, ¿no? De hecho, atención, esto también es otra cosa importante, porque claro, toda la vida nos lo han enseñado mal, o lo hemos sentido mal, o no sé qué ha pasado, pero hay muchos cristianos muy equivocados con respecto a lo que voy a decir ahora. Dios no es quien castiga. Dios nunca castiga a nadie. Dios no es un castigador. Es el hombre el que se castiga a sí mismo. Lo que pasa es que luego le cuelgan el rollo al pobre Dios y como le cuelgan todo y no dice nada, pues se lo come todo callandito. Dios nunca castiga a nadie. Es el hombre el que se castiga a sí mismo. De hecho, el versículo se limita a enunciar una ley. Una ley que es real, ¿no? Inherente a la vida humana. Que dice, quien se niega a perdonar, quien se niega a amar, antes o después acabará siendo víctima de su falta de amor. Por eso, con la medida que midas, te van a medir. ¿Por qué? Porque el mal
que hacemos, o el mal que queremos para los demás, o el mal que dejamos que anide en nuestro corazón en forma de rencor, eso al final siempre, y no tan al final, ya al principio, pero el resultado final último es que eso siempre se vuelve contra nosotros. El mal es mal y nadie puede jugar con el mal y acariciarlo sin pensar que el mal le vaya a dañar a él. El mal hay que erradicarlo de raíz, fuera de mi vida, lejos. No puedo estar contemporizando, no puedo estar acariciándolo en determinados momentos o circunstancias de mi vida. No puedo dejarlo, lo que he dicho antes, que entre un poco, porque no se va a quedar ahí, se va a expandir. Es como un tumor que nos va a destrozar el corazón y la vida. Quien adopta una actitud de estrechez de corazón, de egoísmo, de intransigencia, de dureza, de rencor, de resentimiento, hacia el prójimo y también hacia las circunstancias, a la vez, hacia la vida, pues va a vivir exactamente así, angustiado, de una manera estrecha, sin horizontes, agobiado, o sea, sumergido en el mal, en la rabia, en el rencor, y eso se vuelve contra uno. Está continuamente padeciendo esa amargura, ¿no? Tú quieres amargarle la vida al otro y te la estás amargando a ti. O sea, quieres hacerle daño al otro cuando decides no perdonarle y alimentar el rencor y eso se está volviendo contra ti, te estás envenenando a ti mismo, ¿no? Reduzco a la otra persona a un juicio, al desprecio, al rechazo, a la rabia, al rencor. Ahí el amor no está por ningún sitio. ¿Y qué pasa? Que voy envolviéndome en una red en la que cada vez estoy más liado, de la que luego ya no sé salir y que terminará por ahogarme. Cuanto más liado estoy en la red, más paralizado está, peor me puedo mover y por último me acabaré asfixiando, me acabaré muriendo. Por eso, mis aspiraciones más profundas, los anhelos más profundos de mi corazón, y todos anhelamos la felicidad. Y si alguien no anhela la felicidad, tiene que ir a hacérselo mirar, porque algo no está bien colocado en su cabeza ni en su ser. Todos buscamos la felicidad, todos deseamos la felicidad. Es nuestra aspiración más profunda. El absoluto, el infinito, la felicidad, el amor que no se acabe, que desaparezcan todos los miedos, todas las inseguridades, y ahí está nuestra felicidad, nuestro descanso. Eso que de una manera innata todos llevamos en el corazón, eso no se puede realizar, no se puede desarrollar, va a tropezar con unas barreras infranqueables si yo alimento el rencor y nunca voy a poder salir de ahí. Mirad, nuestra falta de misericordia hacia los demás, nuestra dureza de corazón hacia los demás, nuestra determinación a no perdonar, a guardar la factura para lanzársela en cuanto le vea, alimentar el rencor, todo eso me condena a mí a vivir en un mundo estrecho, en un mundo asfixiante, en un agobio tremendo de cálculos, de intereses, de rencores. Te destroza. O sea, te condenas a ti mismo a ser infeliz, de suerte que la ofensa que recibiste aquel día, que tienes la factura pendiente, aquello ya está en el pasado y es de risa frente al daño que te estás haciendo tú a ti mismo. Y ya no te lo está haciendo el otro. El otro te hizo una cosa en un momento dado, ¿vale? Te hizo daño en un momento dado, de acuerdo, yo no digo que no, pero eso ya pasó. La cola que está trayendo eso es obra tuya, no del otro. El otro ya a lo mejor ni se acuerda, ni tiene idea, no. Eres tú quien te estás destruyendo a ti mismo, alimentando el rencor. Esto basta un mínimo de lucidez y de realismo para darnos cuenta, ¿no?, de esto.
Así que cuando nos hallemos interiormente apretados, como agobiados, oprimidos, muchas veces no habrá más razones que esta que estamos diciendo, que nuestro corazón es mezquino hacia nuestro prójimo, raquítico en sus disposiciones, ¿no? Sigue mirando al de al lado con ojeriza, con rencor, negándose a amar del todo y a perdonar con generosidad, ¿no? Y eso nos genera un malestar interior tremendo, una sensación de agobio y de opresión impresionante, ¿no? Yo conocí en una ocasión a una persona que odiaba a su padre también por circunstancias y que dijo que no le perdonaba porque no le daba la gana. Y en un momento dado llegó a decir que su padre había muerto. Y como estaba lejos, estaba en América su padre, no sabíamos si había muerto, estaba vivo, qué había pasado. Yo en principio me lo creí que su padre había muerto. Y años después me enteré de que el padre de esta persona no había muerto, estaba vivo. Pero ella le había matado en su corazón y en su mente. Y había decidido ignorarle como si de verdad estuviera muerto. ¿Qué pasó? Pues que esta persona pues acabó francamente mal. Acabó con unos cuadros de ansiedad y unos brotes pues de una agresividad impresionante, porque ese odio, porque era odio a muerte, odio hasta matarle, o sea, en su mente, en su cabeza, había matado a su padre, porque le había matado físicamente, ¿vale? No había cogido un cuchillo y le había acuchillado, pero en su cabeza y en su corazón lo había matado, o sea, ya estaba, para ella estaba muerto, era odio a muerte, ¿no? Y eso la destruyó, o sea, le generó, acabó siendo tratada por un psiquiatra con unos ansiolíticos y unos sedantes muy potentes, porque le generó una rabia y una agresividad que tuvo varios accesos, pero de una cólera impresionante, y acabó francamente pues enferma, desequilibrada, ¿no? Y me acuerdo que tuve ocasión de hablar con aquel psiquiatra que trató a esta persona y me dijo, dice, ojalá estuviera enferma, ojalá tuviera una psicosis, una esquizofrenia, dice, porque la tratamos, tenemos tratamiento, hay medicaciones muy buenas, pero es que lo que tiene es odio. Tiene odio hacia su padre, ha decidido seguir odiándole y eso lo que le genera es una tensión interior y pues que la desequilibra, la descompensa. Pero no tengo un diagnóstico ni paranoia, ni esquizofrenia, ni depresión, ni psicosis, no, es odio. Es que es una enfermedad moral, no es una enfermedad psiquiátrica, aunque le genere todo esto, ¿no? Y a mí me impresionó un montón, y me acuerdo que este psiquiatra, que era católico, decía, es que el odio es así, madre, el odio destruye, el odio mata. Por eso es tan importante, tan importante, perdonar. Ser generosos en el amor y el perdón, porque la benevolencia en los juicios y la misericordia nos hacen hijos de Dios, hijos del Altísimo, y nos empujan a navegar con velas desplegadas por el universo precioso de la gratuidad, de la confianza, de esos océanos de amor infinito que Dios ha preparado para nosotros, ¿no? Pero para podernos adentrar ahí tenemos que librar del lastre, porque es que si no te ahogas, es imposible, no flotas, te vas al fondo con tu fardo de odio, ¿no? Para poder navegar en ese océano infinito de amor que Dios nos ha preparado, tenemos que ser libres y ligeros, ¿no? Tener el corazón ligero, ensanchado, esponjado, dilatado, lejos del agobio, de la angustia y del malestar que el rencor y la falta de perdón generan en nosotros, ¿no? Isaías nos dice que si amamos al prójimo y somos misericordiosos, entonces brotará tu luz como la aurora y pronto germinará tu curación. Serás como huerto regado, como fuente de aguas que no se agotan, ¿vale? Esto es importante. Es verdad que no iba a hablar mucho del perdón y al final me he enrollado, pero es que yo creo que es un tema tan importante, ¿no? Y volvemos un poco a lo que decíamos al principio, que es el tratar de obtener fruto
pues de las faltas ajenas. O sea, una cosa es que las perdonemos y otra cosa es que neguemos que existen. O sea, existen ahí precisamente porque existen, las tengo que perdonar, ¿no? Y tengo que ser misericordiosa. Pero entonces ya no solo es perdonar, ya otra vuelta de tuerca, pero que no basta solo con perdonar y no guardar rencor. Ese es el principio. Luego tenemos que dar un pasito más, ya que esto es lo que hay y hay, porque estamos rodeados de personas que tienen faltas e limitaciones, pues como yo tengo las mías, ¿no? Y rodeo a otros. Pues bueno, pues es que no voy a poder evitar, por mucho que perdone y sea misericordiosa, tropezarme con las faltas de los que están a mi lado. Entonces, ¿qué hago? Pues vamos a sacar chicha de algo. O sea, hay que sacar algún beneficio de esto, ¿no? Aquí no podemos dejar que esto no nos dé fruto. Sí, ¿se puede obtener fruto de las faltas ajenas? Pues sí se puede, ¿no? Con respecto a las faltas y las imperfecciones que vemos en nuestros prójimos, es muy importante considerar, tener en cuenta que en el mal no solo hay mal, es mal, o sea, no lo niego, ¿vale? En el mal no solo hay mal. La conducta de los que nos rodean muchas veces pues es cuestionable, muchas veces dices, jo, pero a ver, pero ¿cómo hace eso? Pero no se dará cuenta, pero hombre, por Dios, pero que esto no puede ser, pues estas cosas, ¿no? Que nos pasan y las vemos y dices, pero a ver, pero esta de qué va o este de qué va, pero no se da cuenta que así no se puede ir por la vida. Bueno, pues esto es verdad y es cierto, pero no se trata solamente de cuestionar a los que nos rodean y de decir, pero bueno, ¿en qué estamos pensando, no? Y encima, pues que muchas veces son cosas que la mayoría de las veces que suponen para nosotros un sufrimiento, un agobio, pero ¿qué hacemos? Pero Dios mío. Bueno, pues no quedarnos solo ahí y ver que eso, que sucede, que es así y no lo podemos cambiar porque no depende de nosotros, depende de mi prójimo y a veces ni mi prójimo puede consigo mismo para evitar comportarse así. Pues a ver, ¿cómo hacemos para buscar un beneficio de todo eso? Esto es una gran fórmula, porque como esto nos pasa todos los días y a todas horas, si aprendemos a sacar beneficio de ahí, esto va a ser la pera, ¿no? Va a ser estupendísimo. Bien. Pues, a ver, tenemos todos un problemilla de fábrica. Bueno, tenemos varios de fábrica, pues todo el pecado original, ¿no? Uno de lo de liarla sin querer y mortificar a los que están al lado, que es lo que estamos diciendo. Pero luego, aparte, tenemos otro defecto de fábrica, que es que tendemos a buscar, cuando nos relacionamos con los demás, buscamos compensaciones, buscamos llenar nuestras carencias, ¿no? Sobre todo las carencias de nuestra infancia. Y entonces, las imperfecciones de los otros y las decepciones que nos causan nos obligan a esforzarnos a amarlos con un amor verdadero y gratuito, a no esperar nada a cambio. Y este es el lío, que como siempre cuando amamos a alguien esperamos algo a cambio y esperamos que esta persona me va a ayudar en esto y esperamos, y luego decimos, es que yo no esperaba esto, qué decepción. Ese es el problema, que esperamos algo a cambio, entonces luego nos vemos decepcionados tantas veces, ¿no? Tenemos que intentar aprender a establecer con los demás una relación gratuita, una relación que no se limite a buscar, aunque sea inconscientemente, en ellos satisfacer nuestras propias necesidades, sino una relación pura y desinteresada, un amor verdadero que ama porque ama, no porque voy a sacar algún provecho de esto. Diré, bueno, yo no quiero a la gente buscando un provecho, conscientemente no lo solemos hacer, pero tenemos ese defecto de fábrica y todos buscamos alguna compensación, ¿no? Inconscientemente. Entonces, tenemos que aprender a querer a las personas gratis, porque son personas, porque son hijas de Dios, porque Dios las quiere y el Señor quiere que las queramos. Y ya está, ya es suficiente motivo para quererlas. Y luego aprender son cosas dificilillas. Lo que pasa es que como estamos todo el día en ello, casi no somos ni conscientes. O sea, estos planteamientos no nos los solemos hacer, ¿no? No pretender del otro más de lo que me puede dar. Sobre todo, no esperar de nadie, o sea, nadie. Ni de mi padre, ni de mi madre, ni de mi marido, ni de mi hijo. De nadie la felicidad. No, porque la felicidad plena no la vamos a encontrar nada más que en Dios. Y aquí hay se generan un montón de problemas
conyugales también y familiares, cuando le estamos exigiendo al otro lo que no me puede dar, entonces eso me genera una insatisfacción y un vacío y un desgaste. Dices, ha habido un desgaste de la relación. Pues la has desgastado porque le estás pidiendo al otro que sea Dios, que te dé lo que solo Dios puede dar. Y es que no, tu marido, tu mujer está ahí para ir contigo al cielo y juntos ir al cielo, pero no está ahí para llenar tu corazón, porque no puede llenarlo. A ver, Dios nos ha hecho de una manera que nos ha dado una capacidad de recibir infinita, pero una capacidad de dar finita, limitada. Entonces, claro, cualquier persona que esté a mi lado me va a dar hasta donde llegue, la mejor persona, a la que más me quiera, y nunca me voy a sentir satisfecha. Y claro, si yo sigo esperando que la otra persona me dé lo que no me puede dar, pues se genera ahí un conflicto, ¿no? Y un sufrimiento inmenso. Mirad, yo algunas veces me encuentro con algunas personas y se lo he dicho, digo, a ver, que sepáis que yo os quiero muchísimo, que deseo lo mejor, que hago todo lo posible por quereros, serviros, cuidaros y ayudaros, pero yo estoy llamada a decepcionaros. Y ¿qué dices? Sí, porque por mucho que yo os quiera querer, soy pobre y tengo un corazón limitado, mientras que tenéis una capacidad de recibir ilimitada. Entonces, toda persona está llamada a decepcionaros, todas, pero no se libra nadie, no, solo Dios. Entonces, cuanto antes nos programemos mentalmente de esto, mejor, porque nos vamos a ahorrar mucho sufrimiento en la vida. Quererlos muchísimo, pero con mucha paciencia y muchas entrañas de misericordia, porque todos somos muy pobres, ¿no? Entonces, no esperar más de lo debido de las personas. A veces, después de una decepción así, de alguien de quien esperábamos mucho, probablemente demasiado, como digo, más de lo debido, pues hay que agarrarse fuerte al Señor, no dejarse tampoco descorazonar, decepcionar. O sea, me siento la decepción, ¿vale? Pero la decepción no me va a alejar de esa persona ni me va a llenar tampoco de resentimiento hacia ella, porque es lo que pasa muchas veces en muchas parejas, ¿no? Se rompen por eso, porque la decepción, el resentimiento, no son capaces de asumir la verdad y le piden al otro lo que el otro no puede dar, ¿no? Tenemos que volvernos al Señor y ahondar, entrar, profundizar mucho en la oración y en la intimidad con Dios, comprender que solamente de Él podemos esperar esa plenitud, esa paz y esa seguridad que únicamente Él nos puede dar y garantizarnos, ¿no? Cuando los demás nos defraudan, que como digo, esto sucede y va a seguir sucediendo, pues en el fondo nos están haciendo un favor, aunque de entrada a veces puede doler mucho. Yo lo reconozco y tengo experiencia de ello, ¿eh? No soy un ovni, ¿no? Soy un ser humano y además soy muy afectiva y a lo largo de mi vida he experimentado muchas veces esta decepción, ¿no? Bueno, pues cuando alguien te defrauda, te decepciona, en realidad te están haciendo un súper favor, aunque de entrada duele. ¿Por qué? Porque te están haciendo pasar de un amor idólatra, un amor que espera demasiado, a un amor realista, a un amor libre, a un amor auténtico y por último, y en consecuencia, dichoso. ¿Por qué? Porque quiero a esta persona conociéndola bien y sabiendo que la quiero porque la quiero, no por lo que recibo de ella. La quiero con todo lo que he experimentado de decepción, de pobreza, pero la quiero por lo que es. Y porque Dios me la ha puesto ahí para que la quiera, ¿no? No porque me complace, me satisface, me llena, ¿no? No, porque es tú, yo, estás todo el rato hablando de ti, ¿no? No del otro, te estás amando más a ti que al otro. El amor romántico, si cabe la expresión, el amor ideal, siempre va a estar gravemente amenazado por las decepciones. Sin embargo, la caridad no. La caridad nunca está amenazada por las decepciones. ¿Por qué? ¿Por qué el amor romántico, el amor ideal? Sí, pues porque el amor ideal busca la propia complacencia. En ese amor yo estoy buscando mi propia complacencia. Mientras que la caridad
que la caridad es el amor cristiano auténtico, el amor que Jesús ha venido a traernos y a enseñarnos, el amor que ha hecho que Él que prenda nuestro corazón, el amor que está dentro del corazón de Jesús, es un amor que se llama caridad. Pues ese amor nunca se ve amenazado por las decepciones. ¿Por qué? Porque la caridad, nos dice San Pablo, no busca su propio interés. La caridad es para el otro. Y esto es precioso e importantísimo, ¿no? Vamos a quedarnos ahí. El amor de verdad no decepciona. El amor de verdad no busca lo suyo, no busca su propio interés. Es gratuito. Es el amor del corazón de Cristo. Y con esto yo creo que ya tenemos materia suficiente para reflexionar, para rezar, para adorar a Dios, para comentar después de la comida, ¿no? En el rato que tenemos. Y yo hoy creo que con esto es suficiente para rezar, ¿no? Os recomiendo también que leáis el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, ¿no?